Ya estoy grabando. Muchas gracias, Mario. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Déjenme verlo de compartir mi pantalla. Y ahora díganme, ¿qué tal? Ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ve mi pantalla, colegas? Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues sean bienvenidos. Vamos a comenzar porque el tema es extenso y además, pues, se graban las sesiones, así es que no hay problema si se la perdieron. Los primeros minutos, pues, lo pueden pedir después. Sean bienvenidos a esta nueva sesión, a la sesión 3 de 6 del curso de Ángeles y Demonios, un acercamiento teológico. Como ya saben, este curso se da gracias al espacio, al colectivo, a la plataforma Espacio Popular de Exploración Cristiana. Permítanme un momento, ¿qué pasó? ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, No. Ya no, ¿verdad? No. No, ya no. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? A ver, permítame porque estaba hablando y se cerró mi pantalla. A ver. Estoy tratando de regresar a mi sesión. No puedo. Ya, creo. Ahora sí, otra vez díganme si ven mi pantalla. Sí. Sí se ve. Quién sabe por qué pasó ahí, pero muy bien, entonces apenas íbamos comenzando. Bueno, si por favor se llega a perder mi voz o algo pase, que la pantalla deje de verse, por favor abran su micrófono y me avisan y vemos cómo le hacemos. Repetimos, yo estoy introduciendo a la sesión de hoy, del curso de Ángeles y Demonios, es la sesión 3 de 6, y como les comentaba, este curso es parte del colectivo, del proyecto que se llama Espacio Popular de Exploración Cristiana, y mientras hacía un poquito de tiempo para permitir que los demás participantes de este curso se vayan incluyendo, quería recordarles que en el Espacio Popular de Exploración Cristiana se comparten distintos talleres, distintas actividades. No somos simplemente una escuelita, sino tratamos de ser una comunidad. Actualmente estamos compartiendo cursos sabatinos. En este trimestre tenemos 3. El de Teología Decolonial, el taller de Espiritualidad y Desarrollo Humano y el de Teologías Contemporáneas. Todavía se pueden unir, al parecer. Cualquier información escriban a las redes sociales oficiales, a mí, a Mario, pero bueno, los 3 cursos que se están dando son propuestas. Es que adelante, ahí están las opciones, por lo menos estos son en sábado. También quería recordarles que próximamente va a haber otros cursos, muy pronto, están ya confirmados, el curso de Ecoteología por el licenciado Rodrigo Rivera, que todavía falta, creo, que se pongan el programa y el número de sesiones, las fechas, los horarios, pero ya están confirmados. También va a haber uno de Antropología de la Religión por la maestra Daniela Oliver y el maestro doctor Manuel Romero, todos son antropólogos, y un curso sobre arte político por el doctor Cuitláhuac Moreno. Así es que vayan anotando todos estos, son opciones ya próximas. Y el otro que ya está confirmado y ya se tienen el programa, van a ser 4 clases que se van a impartir en agosto, ahí está el horario. Mario nos hizo favor de crear el cartel. Se va a llamar El Libro del Apocalipsis, un mensaje de esperanza, y lo voy a compartir entre la teóloga y biblista Mariel Fernández, que da clases en la comunidad teológica, y yo. Así es que están invitados. También les recuerdo que en el EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana, tenemos también diversas artículos promocionales que nos van a ayudar a continuar con esta labor de difusión y de crear este espacio de pensamiento crítico desde
filosofía, teología, psicología, antropología y demás. Entonces, pues, pueden acercarse a la página oficial, también pueden encontrar estos y más productos. ¿Qué les parece que vamos comenzando? Eh, para ya meternos al tema de qué es lo que tiene que decir la teología con respecto a los ángeles y a los demonios. Yo tenía pensado hacer un recuento de lo que se vio en la sesión anterior, sin embargo, creo que podemos utilizar el tiempo en otras cosas, como por ejemplo, yéndonos directo a algunas noticias de las Sagradas Escrituras. Qué bueno, usen el chat, por favor. Dice Marifer, tengo problemas con mi micrófono. Yo tengo problemas con mi vida. No, mira, Marifer, no te preocupes. Y al final no terminas de escuchar esta sesión, te pasamos el audio, la grabación de esta sesión. Y por cierto, déjenme confirmar que lo estoy grabando. ¿Tú también lo estás grabando, Mario? Ahí dice que se está grabando. Ahí dice perfecto. Porque lo que sí alcanzo a ver es que se está compartiendo mi pantalla. Pues bueno, qué bueno que parece ser que está grabando. Gracias. Fue Antonio, no lo decía. Gracias por Ruth, que yo no había visto. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí. Y miren, yo quise comenzar con este texto que viene en el Éxodo, porque me parece sumamente interesante. Vamos a tratar de recordar, sobre todo que en la sesión pasada hablé sobre el Malak Yahvé. No sé si recuerdan más o menos a qué me refería. El ángel de Dios, el ángel de Yahvé, el ángel de... Miren, ahí está en hebreo, para que me lo invento, ¿no? Y voy a leer poco a poco el texto para que veamos por qué lo traje a colación. Dice Éxodo 23:20. He aquí, yo enviaré un ángel, uno, ¿no? Yo enviaré un ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre. Recuerdan que en la clase pasada mencionamos este carácter de vicario. El ángel, en tanto mensajero, termina siendo un vicario. La imagen que maneja el vocabulario veterotestamentario es de vicario, es de el que hace las veces de, el que tiene tanto poder como el dueño mismo. La firma pesa tanto como la firma del dueño. Pues vean cómo aquí ya se está manejando esta idea que les comentaba en el Éxodo. Y sigue el texto, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Pues mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del hitita, del fereceo, cananeo, heveo y jebuseo, y los destruiré por completo. ¿Por qué me parece sumamente interesante este texto? Porque Yahvé está hablándole a un humano y le dice, yo voy a enviarte un ángel, pero este ángel está teniendo actividades que no son de un ángel. Si ya habíamos mencionado que la actividad y la función, en resumidas cuentas, de un ángel es ser mensajero, ¿por qué en el tercer renglón dice, va a perdonar la rebelión? Y analizando el contexto del Antiguo Testamento, el único que puede perdonar rebeliones, perdonar, es Yahvé mismo. Es la noción del Dios que perdona porque te puede perdonar, pues porque hubo una transgresión a los mandatos que él mismo había establecido. Un mensajero como tal, solo el mensajero no tiene este poder de perdón. ¿Por qué? Ahí dice, porque en él está mi nombre. Entonces, si haces todo lo que yo digo, dice despuesito, en el final del tercer renglón, dice, pero si en verdad obedeces su voz y haces todo lo que yo digo, o sea, ¿cómo? Si nos ponemos a entender el texto así, casi que literalmente, podríamos hasta preguntarnos, a ver, ¿cómo que va a ser todo lo que yo digo si el que va a hablar va a ser el mensajero? En todo caso, a lo mejor podría decir, y si haces todo lo que te dice el ángel,
Pero no dice, si haces todo lo que yo te digo. Entonces, esto es uno de varios textos en el que podemos ir encontrando que no hay una distinción tan fácil de el ángel por allá y Dios por acá. Es más bien, en algunas ocasiones es el ángel, en algunas otras ocasiones soy yo, es indistinto porque soy el mismo. ¿Ven para dónde vamos con estas cosas? Ahí lo voy a dejar en el aire. Continuemos con algunas ideas. Por lo menos lo que me interesa rescatar es ir entendiendo estos avisos que ya están en el Antiguo Testamento, ¿no? Para ir entendiendo esta noción escriturística, bíblica, de lo que entiende la Biblia por ángel, o va entendiendo. Al final puse unas cosas que me parecieron también interesantes. Miren, dicen, se usa 65 veces en el Antiguo Testamento esta figura de Malak Yahvé, el ángel de Yahvé. Y se tradujo al griego como estas dos formas, como el ángel de Yahvé, y también se tradujo como un ángel de Yahvé. Entonces, ya desde aquí vemos que, como les mencioné en la sección pasada, ¿no? Ya empezamos a ver el problemita de traductore, ¿no? El traductore es un traidor. ¿Por qué? Porque si en el hebreo original o en el más antiguo, ¿no?, se dice Malak Yahvé, haciendo referencia a una divinidad unificada, digamos, no a dos personas, y se menciona 65 veces así, en la traducción que se hizo en la Septuaginta, en la de los 70, ya no se sabe si a veces es el ángel de Yahvé, como un solo Dios, o un ángel de Yahvé entre 30 que tiene, o 60, no sé. Y vean cómo ya después en Lucas, las consecuencias de estas traducciones raritas, ya es el ángelos Kyriou, o sea, el ángel de Yahvé, ya no solo es Dios mismo, sino que ahora es identificado con Gabriel. Y ahí chequen el Lucas 1:11. Vean qué curioso, ¿no? Igual, y pasa lo mismo en Mateo, Juan, en Hechos y miren, repetí Mateo. Pues es que está bonito el libro, entonces revísenlo 2 veces. Pero vean qué curioso, ¿no? Lo que a lo mejor hoy podríamos decir es obvio, si menciona la palabra Gabriel, está haciendo referencia a la persona, al ángel personal, ¿no? Un individuo substante. Con características de libertad, voluntad y conciencia propias. A ver, espérate, lo que está haciendo Lucas es traducir del griego, o está bebiendo de la traducción griega. Ven cómo podríamos incluso decir, muchas de las ideologías que tenemos son traducciones extrañas del hebreo. Pero bueno, eso ahí se los dejo también en el aire, ¿no? Miren, le sacaron foto ahí a un ángel de fuego y pues a la foto, pues la alcanzamos a tener aquí. Miren, el Malak Yahvé es lo que dice ahí en hebreo, clarísimo, el ángel de Yahvé. Es presentado comúnmente, entonces, como una teofanía, o sea, una manifestación, que son apariciones de Yahvé mismo, en vez de una entidad separada que actúa por sí misma, que es lo que les comentaba hace ratito. Por ejemplo, en Génesis 31:11, el ángel de Dios dice, yo soy el Dios de Betel, de Baitel, la casa de Dios. Yo soy el Dios de Betel. ¿Quién es el que dice eso? El ángel de Dios. No lo dice Dios para Génesis 31:11, lo dice el ángel de Dios. El ángel de Dios dice, yo soy el Dios. ¿Ven cómo es indistinta la imagen de Dios y del ángel de Dios? En Éxodo 3:2 vuelve a mencionar, el ángel de Dios se le aparece a Moisés en una llamarada de fuego. Por eso le puse aquí la foto de la llamarada de fuego. Y yo creo que sí se acuerdan de este pasaje, ¿no? De Moisés, que va caminando ahí en el desierto y se encuentra una zarza ardiendo y no se consume. La zarza ardiendo para el desierto, para el contexto desértico, es común ver una zarza ardiendo. Lo que no es común es que no se consuma. Recuerdan este momento, y entonces que va Moisés, porque es bien chismoso, palabra de Dios, va de chismoso a ver por qué no se consume, y entonces tiene una conversación, ¿con quién? ¿Con el ángel de Dios o con Dios? Revisen su texto. La conversación la tiene con el ángel de Dios, pero el ángel de Dios dice, yo soy el Dios de tu padre. ¿Ven cómo está bien, padre, esto de analizar los textos? Obviamente no le sacaron foto, no vayan a creer que esa es la foto de Dios. También recuerdo que se mencionan columnas de fuego que siguen ya en el desierto. Sí, mencionan varias imágenes, Emanuel.
no solo la columna de fuego, las nubes, cuando dicen a veces te voy a mandar ángeles protectores, ¿quiénes protegen? ¿Los ángeles como personas, como individuos, o el poder de Dios que está manifestándose en las realidades creadas, ¿no? Son preguntas que surgen. Yo quisiera dejarles por lo menos ahí como cosquillita para que reflexionen. Una de las tareas principales de la teología a partir de la exégesis. Lo que pretende hacer la teología es ir encontrando preguntas nuevas a los problemas de antes, de siempre. Por lo tanto, no le interesa emitir afirmaciones conclusivas y concluyentes, ¿no? No te dice, esto es así. Lo que pretende la teología es decir, a lo mejor o es más probable que esto se pueda entender de este modo. ¿Esto por qué es así? Por la naturaleza de su objeto de estudio, que es Dios, ¿no? Como Dios es lo que trasciende la mentecita humana, lo que está más allá de esta cajita chiquita que tengo aquí, es obvio que no podemos emitir respuestas finales, conclusivas. ¿Por qué? Porque sería impensable hacerlo. Va más allá de nuestras pretensiones, ¿no? Y poderes. Solo como chisme también teológico, Lucas es el evangelio que más menciona la palabra ángel o ángeles, la menciona 26 meses, contado del griego, y es el segundo libro en todo el Nuevo Testamento que tiene más menciones. ¿Por qué puse Lucas? Porque curiosamente Lucas es ¿Quién era el Lucas, no? Un médico, ¿no? El gran científico, podríamos decir hoy. Entonces, por lo menos me parece curioso que el que más menciona la figura del ángel es un escritor que hoy podríamos decir el gran científico. Y me parece interesante porque nos hace entender el tipo de escritos ante los que estamos tratando de entender las figuras. ¿Son metáforas siempre o no siempre? Son preguntas que tenemos que ir haciéndonos. Solamente supe el libro del Apocalipsis, que es el Juan, ¿no? Escrito Juan. El ángel ya bajó mostrándole las diferentes visiones, por eso menciona un montón de veces a los ángeles y utiliza más o menos 67 veces la palabra. Y bueno, después de Apocalipsis y Lucas vienen Hechos con 21 veces. Aquí quise poner un comercial al próximo curso, al del Apocalipsis, porque el tipo de escritura apocalíptica que se ve desde el Antiguo Testamento se fundamenta en escritura metafórica y demás, ¿no? Entonces, esto nos sirve o lo propongo para que nos sirva para ir entendiendo las propuestas del Antiguo y del Nuevo Testamento. El lenguaje ontológico, ejemplificancia, o por ejemplo, los espíritus como entidades substantes, como individuos, es utilizado frecuentemente en el Nuevo Testamento y además es calificado con adjetivos, como por ejemplo, espíritu maléfico. Y se utiliza así para describir demonios. Pero demonio es de hecho una transliteración del griego daimon. ¿Qué es transliteración? Transliteración es pasar la palabra de una lengua extranjera a mi propia lengua, letra por letra, sin hacer una traducción. Solamente pones una letrita que a lo mejor es muy rara, como del cirílico, del griego, del hebreo, que son rayas, a la lengua que estás tratando de pasar, como el castellano, ¿no? Entonces, eso es lo que hicieron en el demonio, es una transliteración del griego daimon. Pero en la literatura griega clásica describe cualquier ser sobrenatural o supranatural, lo que está más allá de lo creado, de lo que vemos, sin relación directa a su disposición, si es espíritu malo o espíritu bueno. O sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya trae esta carga, por eso puse al inicio que ya está calificado con adjetivos, el espíritu maléfico, alias el demonio, ¿no? Hoy ya decimos demonio y ya nos da miedo. El daimon griego es el que está del lado derecho. Bueno, del lado derecho puse la imagen de un agatodaimon, ¿no? Un ángel bueno. Ahí pobrecito, ¿no? Porque pues tiene su miembro bien chiquito. Que curiosamente el tamaño de los miembros es un símbolo también para los griegos. Era al contrario de lo que en general pensamos en nuestros días, era
una muestra de que la persona o el ser que está representando está destinando su vida a las cosas trascendentes, no está permitiendo que su vida sea regida por las pasiones. Y por lo tanto el miembro pequeñito, como en el gran David y todas estas grandes esculturas, tienen los miembros pequeñitos, como el Agatodaimon de aquí del lado derecho. Pero vean qué bonito que el daimon, el espíritu bueno de los griegos del lado derecho, pues no tiene mucho o nada que ver con las representaciones que hoy tenemos de un demonio, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que desde las imágenes y desde todas estas cosas que estoy trayendo a colación, pues que debemos mucho a las tradiciones, ¿no? Lo que pensamos hoy ya como realidades terminadas, en realidad se van construyendo en todas estas épocas. En la literatura griega clásica, el daimon podía ser dios o diosa. O sea, tenía sexo, pero podía ser sobrenatural o a lo mejor no tan grande, pero más que un hombre, ¿no? O incluso un simple espíritu humano sin cuerpo. Esto es para los griegos. En los evangelios, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los evangelios para todos los que son ajenos al lenguaje cristiano? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los evangelios, ¿cómo se usa esta imagen del daimon? Miren, los escritores recurren a daimon con una combinación de frases descriptivas. Por ejemplo, espíritu maligno o espíritu impuro. Por tanto, generalmente se refieren a una entidad sin cuerpo, hostil a Dios. Estos espíritus sobre o supernaturales caídos son lanzados también como estrellas caídas o errantes. Ahí está Mateo, que está haciendo una referencia a Isaías, y en Marcos y en Judas. Lo pueden revisar en sus Biblias. ¿Por qué digo esto y por qué me parece muy interesante? Porque ¿recuerdan cuál es el significado que se sabe de Lucifer? ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué decían que significaba? A ver, Antonio, tienes abierto tu micrófono. Según decían, perdóneme. Ángel de luz. Pero por ahí también le dicen estrella de la mañana, ¿no era? Exacto, también estrella de la mañana, ¿no? O lucero, ¿no? Luz furiosa. Fíjate que eso no lo había escuchado. Bueno, a la Virgen, a la Madre de Dios también por ahí le dicen estrella de la mañana. No estoy seguro a quién, si a Lucifer o a la Virgen. Pero lo curioso es que miren, en Mateo y en Marcos, estos seres supranaturales caídos son lanzados como estrellas caídas. No solo se hace referencia a uno solo, sino a los espíritus. Y después la tradición fue cargando este significado a uno solo. Y ahora creemos que era el nombre propio, el güerito que se rebeló contra Dios. Qué padre, ¿no? ¿Cómo va pasando el teléfono descompuesto? Fuera de los evangelios, pero seguimos en un contexto de las Sagradas Escrituras, que es lo que intenta hacer la teología, leer a partir del dato escriturístico. O sea, en Pablo, el vocabulario para los poderes de la oscuridad son descritos característicamente con terminología funcional o de roles. Es decir, el poder de la oscuridad o el vocabulario para los ángeles, los demonios, ya hoy podríamos decirles así, ¿no? Los ángeles caídos tienen una función muy específica y la mayoría de los términos de Pablo describen un gobierno geográfico. ¿Y por qué? Porque Pablo está casi que interpretando Deuteronomio 32, del 8 al 9. Y voy a leer Deuteronomio, que es este párrafo, estas cosas que están escritas del lado izquierdo en su pantalla. Dice Deuteronomio: cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová o de Yahvé es su pueblo. Y ahí sigue, ¿no? El texto. Entonces, si Pablo tiene este trasfondo para tratar de entender qué hacen estas potestades o estos poderes de la oscuridad, dice que si Jehová o Yahvé ya nos dividió geográficamente y nuestra sociedad está
yéndose a la maldad, pues entonces debe haber un espíritu malo, un poder de oscuridad en cada territorio. Y por eso se explica así el origen y la corrupción de los hijos caídos de Dios asignados a las naciones por Yahvé. Oh Jehová, ¿no? Aquí vamos a usar Yahvé. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque mismo Pablo utiliza distintas palabras, porque en el trasfondo tiene este texto de Deuteronomio. Vean qué palabras utiliza Pablo. Gobernantes, en el griego arjonto. Principados, del griego arge. Poderes o autoridades, exusía. Poderes, dominios y señores, tronos, gobernantes del mundo. Ahora díganme ustedes si no han escuchado esto. Que creemos usualmente que hay jerarquía demoníaca y que esta jerarquía de los demonios se divide en Satán, luego hay gobernantes, luego hay otros que se visten diferente y son los principados, las autoridades, los dominios, los tronos y los gobernantes del mundo. Y usualmente nos imaginamos a un montón de tipos ahí viviendo, ¿no? Cada quien vestido de un color diferente. Bueno, entendamos que esto lo escribió Pablo con un trasfondo veterotestamentario. Él está pensando en el Deuteronomio, en donde Dios dividió a la gente geográficamente. Por eso me parece muy interesante, porque antes de llegar a creer que en efecto hay una jerarquía demoníaca tal como nos la describe Pablo, lo que podríamos hacer en vez de eso es entender que el trasfondo contextual de Pablo es explicar la maldad humana, la maldad moral humana, a partir de un espíritu de la oscuridad que está reinando sobre un espacio geográfico específico. Y solo en ese espacio geográfico específico. Un metro después de ese espacio geográfico ya no gobierna ese gobernante, ¿no? Es curioso porque queremos meterles preguntas cuantitativas a lo cualitativo, ¿no? Por ejemplo, si dijéramos, sí existen los gobernantes, los tronos y las potestades y los principados, pero entendiendo a Pablo, gobiernan en un espacio específico geográfico, esto querría decir que en la cuadra 5, esquina con avenida Chimalistac, termina el dominio del Belcebú. Y cruzando la avenida, ¿no? Ya no puede hacer nada ese demonio. ¿Ven cómo es bien curiosa esta interpretación? O sea, choca, si en realidad escuchamos estas interpretaciones de muchos discursos de predicaciones, en realidad no pasa por el filtro de la lógica básica. Y viene de un mal entendimiento de las posturas escriturísticas, ¿no? Estas palabras de Pablo tienen en común con la literatura griega, que se utilizan para denotar autoridad y dominio geográfico. Por ejemplo, la palabra funcional ángelos o ángeles, con mucho, es el principal apodo del Nuevo Testamento para los seres celestiales al servicio de Dios. Es decir, sirve como para lo bueno y para lo malo. Dice Antonio, incluso también le asignaban alguna característica específica, como Dante, en la Divina Comedia y los 7 círculos concéntricos del infierno. Exacto, y ya habíamos visto así de pasada en la sesión anterior, que están viviendo ya bueno, obviamente Dante, ¿no? Siglos después, pero en el mismo texto del Nuevo Testamento se está viviendo de ideologías externas. Y por eso en Pablo, en una carta, en la carta a los Corintios, uno puede leer que conoció a alguien que viajó al tercer cielo. Hace referencia a estas gradaciones celestiales que hoy podríamos decir, pues no sabemos si existen o no existen, ¿no? Nadie ha muerto y regresado para contarnos. Sin embargo, estos escritores como Alighieri, pues beben de estas mismas tradiciones, de las que después van a leer los movimientos esotéricos, New Age, de la teosofía y demás. Y todas estas ideologías ahora de los viajes astrales beben de estas mismas ideologías, de los grados, ¿no? De los grados superiores que hay. Lo que podemos ir entendiendo, más allá si decir si existió o no existió, si es así o no es así, lo que sí podemos llegar a decir, yo creo, con justeza lógica conceptual, es
ya se me fue qué es lo que iba a decir, que aplicamos nuestros conceptos limitados, lógicos, a todo lo que no podemos entender. Porque una vez más, ¿por qué puede haber divisiones hacia arriba celestiales, ¿no? Como Dante, y por qué las funciones se limitan? Ahora, otra pregunta, ¿por qué la función angelical o también hacia abajo, ¿no? La función demoníaca se limita según las potencialidades humanas? Si no habíamos establecido que los seres espirituales son espirituales, por lo tanto no están limitados a las funcionalidades materiales humanas. Entonces se dan cuenta que hay muchas cojeras humanas, lógicas, que le aplicamos a las cosas que no son humanas. Pero es necesario, porque no podemos acercarnos a lo que no es de este mundo, sino a través de los símbolos. Por eso a Dios lo ponemos pintado con una barba de viejito y en su mano derecha cargando una esfera que es el mundo, porque son metáforas, ¿no? Bueno, la etiqueta efectivamente sí, esto es curioso. Al final de la diapositiva puse esto. Hay interés en resaltar ángeles específicos en la literatura del Segundo Templo. Dice, hay más interés en resaltar ángeles con funciones específicas en la literatura del Segundo Templo. ¿Cuál es la literatura del Segundo Templo? ¿Cuál es la del Primer Templo? ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento se hace referencia a, en general, lectura del Primer Templo, el gran templo Salomón. Pero lo destruyeron porque hubo pleitos ahí, una guerra, lo destruyeron, y entonces cuando mandaron a estos, a todos los conquistados, al pueblo hebreo, los sacaron de su tierra, pues ya traen toda esta necesidad de esperanza, de vivencia, ¿no? De vivir, porque los sacaron, los expulsaron de su pueblo. Por eso es más curioso, por eso es más probable encontrar referencias a seres espirituales o angelicales como protectores en este periodo histórico, en la literatura que hace referencia al contexto histórico de cuando los sacaron de Egipto, de cuando tiraron el templo de Salomón. Ya después se hizo un segundo templo, un poco más sencillote, y pues en torno a este segundo templo se construye todo este tipo de literatura apocalíptica, y después también los romanos tiraron ese segundo templo. Pero bueno, para más información vean a su Wikipedia sobre el primer templo y segundo templo. Pero lo puse porque me parece muy importante ir entendiendo que los textos van de la mano con su historia. No quiero decir al final que la presencia de los ángeles se da sobre todo porque hay una necesidad histórica y entonces es un pretexto. No quiero llegar a ese extremo, pero sí quiero decir que es muy curioso que surgen estas figuras como protectores espirituales a partir de un contexto histórico muy específico. Esto ya lo había puesto en la sesión pasada, lo puse como en 5 o 6 diapositivas. Aquí solo quiero retomar cosas importantes sobre las funciones de los ángeles, es decir, cómo la gente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento va imaginando a estos seres. ¿Cuál es la función que cumplen estos seres angelicales o espirituales, ¿no? Así de rápido. Algunos están en la presencia de Dios, como Gabriel, que ya vimos que en algunos textos Gabriel no es más que el ángel de Yahvé, o sea, Dios mismo. Algunos son solamente mensajeros, algunos cuidan al Hijo del Hombre, acompañarán a Jesús cuando venga la segunda vez. Los ángeles son parte del juicio. Dice, después a todo el ángel que confiese delante de los hombres, le confesará también ante los ángeles de Dios, pero o sea, vemos que en realidad tienen varias funciones, pero yo creo que en general podríamos decir, están respondiendo a cosas muy específicas de las pretensiones del texto bíblico que estemos leyendo. ¿Cuáles son las creencias contextuales en el ámbito judío que van a servir como fuente de donde beben los escritores bíblicos, ¿no? Básicamente dos cosas. Que los ángeles y demonios son concebidos desde un dualismo moral, y lo vimos también la sesión pasada.
hay un dualismo moral en las concepciones de lo espiritual y como necesidad de explicación de lo que vive el humano. Es decir, los ángeles son los seres que tienen poderes buenos y están al servicio de Dios y nos ayudan. Y los demonios son seres negativos y también son destructores. Por eso se supone que se pueden hacer, a partir de estas ideas moralizantes, jerarquías. Y específicamente se hacen después jerarquías de los demonios, ¿no? Miren, hay una persona que está rigiendo todas estas jerarquías y es el demonio, ¿no? Es el príncipe del mal y tiene distintos nombres. A veces se le llama Satán, a veces Mastema, que no son nombres propios, sino hacen referencia a cosas. Ya veíamos que Mastema en hebreo se traduce simplemente como odio, ¿no? Entonces, como el príncipe del mal, pues es odio puro. Entonces, pues vemos como, puse Beliar, es Belial, perdón, con L. Pero todas estas palabras son necesidades metafóricas, como el último nombre que aparece en su pantalla, ¿no? Belcebú, viene del hebreo Baal, Zebub, el señor, el dueño, la persona que está por encima de las moscas. ¿Y por qué las moscas? ¿Qué tienen que ver las moscas, no? Pues hay una referencia directa a los cadáveres, a las personas muertas. Entonces, decir que Belcebú es la personificación del mal hace referencia a que es el Señor que está cuidando o que te puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es muy bello el lenguaje bíblico porque está lleno de notaciones metafóricas. Lo que sí podemos decir desde la teología, perdón, ya me pasé yo otra vez. Lo que sí podemos decir es que no hay un dualismo teológico en general de la propuesta del manejo de estas realidades transmundanas. ¿Por qué podemos decir que no hay un dualismo teológico? O sea, el diablo no tiene una categoría de antidios. Al Dios creador bueno, no podemos ponerle por contraposición un Dios creador malo. Es un principio del mal que tiende a destruir la obra de Dios, el mal, ¿no? El principio, es que miren, al final traté de poner la explicación. Si toda la creación es buena ontológicamente, esto es ya después se trabajará desde Aristóteles, ¿no? Que también va viviendo un poco el discurso hebreo y semita, que es de siglos anteriores, Aristóteles. Pero me gusta la explicación de Aristóteles porque dice, toda la creación, todo lo creado, tiene como explicación necesaria que si está ahí, entonces ya es bueno que esté ahí en el mundo, ¿no? Eso es como la primera categoría que tiene, está, es. Y eso es bueno. Si nos remitimos, por ejemplo, a las palabritas del Antiguo Testamento en los dos relatos de la creación en el Génesis, se hace referencia a que Dios crea las cosas y Dios vio que eran buenas, ¿no? Dios creó, no sé, los arbolitos y vio Dios que era bueno. Entonces, esta es la idea que hay debajo de estas frases. Dios crea las cosas y en tanto creadas son buenas. ¿Cuál sería un mal moral para las cosas creadas? Dejar de ser. Independientemente, o más bien, antes de pensar si hay alguna connotación moral a partir de las características, actitudes éticas, lo primero que podemos hacer referencia es que si es bueno. Si deja de ser, es malo. ¿Para quién? Para la misma cosa. Traducido a lo que vivimos los humanos. Si estoy vivo, es bueno. Si me estoy muriendo, es malo. Por eso enfermarme tiene una connotación negativa, porque está minando mi existencia. Con esta idea de fondo, podríamos pensar que es incoherente pensar en un Dios creador, que es la principal característica de Dios, el que tiene el único que tiene el poder de crear. No podría existir un Dios malo. ¿Por qué? Pues porque termina siendo incoherente para la misma realidad divina, ¿no? No sé si me expliqué adecuadamente. Me parece que yo le di más vueltas de las necesarias. Simplemente que creer que hay un Dios malo sería decir incoherencias, porque la característica principal del Dios es ser creador de todas las cosas.
Y si Dios está creando cosas, entonces no puede ser malo, es bueno, porque está creando cosas. Por lo tanto, ese es como el primer argumento para afirmar que no puede haber un Dios malo y un Dios bueno, como sí lo afirman algunas otras tradiciones religiosas, como el mazdeísmo, ¿no? Ahura Mazda y Angra Mainú, un principio del mal y un principio del bien. Para los semitas solo hay un principio de todo, y el principio del mal no es Dios, porque todo lo que crea es bueno. El principio del mal se encuentra en el humano. Hay 5 funciones básicas entonces de los demonios y de los ángeles que podemos ir rastreando a lo largo de los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por ejemplo, es que sostienen o destruyen la vida humana, ¿no? O los ángeles o los demonios. Ayudan a que se abra o que se cierre la historia. Son el origen del mal. O nos producen que nos esclavizan del cosmos o nos dan libertad ante el cosmos y están encargados del castigo de los hombres en el juicio o de darnos acceso a la plenitud. Son algunas funciones ya como resumen de lo que harían los ángeles en las escrituras, ¿no? Bíblicas. El Nuevo Testamento se resumen estos rasgos, ¿no? Ya no hay más un paralelo. Es que vean, en el Nuevo Testamento como que es un proceso escriturístico en evolución. Los primeros datos que se obtienen del Nuevo Testamento son estos que ya mencioné, ¿no? Los ángeles y los demonios como personificaciones o moralizaciones del mal, o como demonios, como lo vimos justo en la anterior, ¿no? Nos están destruyendo la vida humana, o cierran la historia, o son el origen del mal. Pero siguen reflexionando los escritores del Nuevo Testamento y reasumen rasgos nuevos. Le empieza a dar funciones nuevas a estos seres angelicales o demoníacos. Y entonces, lo que se preguntan los escritores del Nuevo Testamento es, pero si no hay una dualidad de Dios bueno y Dios malo, y por lo tanto no hay personificación de demonios y de jerarquías demoníacas, vamos a ir entendiendo que Jesucristo es el que está por encima de todas estas ideas. Van trabajando, van haciendo conciencia de la postura y la posición de Jesús en la historia, en el cosmos, por lo tanto, ¿no? Vean, quien se enfrenta con lo demoníaco no es ya el mundo de los ángeles, sino el mismo Hijo de Dios, que es Jesucristo. Se dan cuenta, aquí ya es un discurso que está cambiando, empieza a darse claridad al mensaje cristológico. Los teólogos del Nuevo Testamento empiezan a cambiar su percepción y empiezan a darse cuenta que si siguen hablando de una guerra espiritual entre los ángeles buenos y los ángeles malos, no tiene caso que haya venido Jesucristo como Salvador. ¿De qué nos va a salvar? Si por allá se están peleando los ángeles y los demonios, ¿no? Entonces, para darle entrada a estas concepciones ya cristianas de cuál fue el objetivo de que llegara Cristo, te empiezan a dar cuenta que no hay necesidad de hacer referencia a las guerras espirituales entre demonios y ángeles, porque ya ganó Jesucristo. Miren, no hay batalla supraterrena o mítica de ángeles y diablo, o de Miguel contra Satán. Por eso podemos decir que hay 2 rasgos principales. Los ángeles comienzan a perder su importancia. Lo principal, yo creo que de esta nueva concepción en el Nuevo Testamento sobre los ángeles es, no me importa, para los escritores de esa época, no me importa afirmar si existen o no existen. Lo más importante es que ya no tiene importancia acercarme a esos temas. Porque su función como enviados de Dios y amigos de los hombres la va a cumplir Cristo y el Espíritu, y eso es lo que más importa. ¿Se dan cuenta cuál es la postura del Evangelio? Y por lo tanto, años y siglos después podemos decir, me preocupa mucho hablar de demonios y de ángeles, y yo creo que la respuesta teológica y cristiana es esta. Pues no me importa. Lo que me importa es hablar de la función de Dios como el que protege a la humanidad y el que trae una promesa que va a cumplir, el que va a ser amigo de los hombres. Entonces hay que desarrollar estas ideas. ¿Cómo las entendemos, no?
Los demonios y sobre todo Satán, el diablo, como personificación radical de los poderes destructores, asumen funciones e importancia que no tenían. ¿Por qué? Porque entonces todo el trabajo y la tradición y la vida de Jesús se va a entender como oposición a estas posturas del mal personificadas. Déjenme leer el chat. Fuertes declaraciones. Sí, Manuel, yo creo que esa respuesta de no sé y no le importa el evangelio es muy común, ¿no? Es como, por ejemplo, muchas veces yo he escuchado que dicen algunos grupos religiosos, es que eso que estás haciendo no viene en la Biblia, entonces puede ser demoníaco y no sé qué. Y ya lo había comentado en alguna otra sesión. Lo que yo pienso es, el básquetbol tampoco viene en la Biblia. Y por eso no quiere decir que sea demoníaco este deporte, ¿no? Más bien, a la Biblia no le importa hacer un enlistado descriptivo de todo lo que es malo. Más bien hay que entender que el texto bíblico tiene otro interés, es un relato teológico. Dice Ruth que se corta. No sé, creo que mi internet no está tan bien hoy. ¿Alguien tiene algún problema escuchándome? Por ejemplo, Emanuel, ¿me puedes decir si me escuchas de corrido? Yo también, Juan, tengo problemas, se corta. Creo que sí se retrasa un poquito, pero bueno. Bueno, voy a Una tratar última. de... ¿Qué pasó, Emanuel? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Ah, Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Nada más digo que lo celebro. Salve lo que estás diciendo. ok. Sí, y sí se corta un poco. No sé qué pase. Ok, todos, muchas gracias por decírmelo en el chat. Voy a tratar de hablar un poco más lento, lo cual no va conmigo, pero si digo algo y se pierde el sentido de lo que digo, por favor díganme y lo repito. De todas maneras, no se preocupen mucho por lo que yo digo, ahí está en la pantalla lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, también no sean flojitos, pónganse a leer. Es cierto. La historia de Jesús entonces, ya con esta nueva percepción, ¿no? Subraya la lucha del Mesías contra una presencia destructora del diablo que actúa en los hombres más perdidos. ¿Cuáles son los hombres más perdidos? Los hombres que tienen una posesión demoníaca. ¿Por qué? En la Biblia sí hay referencia a posesiones demoníacas, pero en general entendemos las posesiones desde Hollywood. Creemos que las personas están vomitando espuma y su cabeza da 3 vueltas y vomitan verde. Sin embargo, la imagen de posesión demoníaca en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tiene este sentido que está ahí en sus pantallas. Si Satán pretendía dominar la historia de los pueblos, la vida de Jesús es su opuesto. ¿Ven cómo utilizan la imagen de Satán, el Nuevo Testamento? La utilizan como pretexto para poner por encima la imagen de Jesús. Es un recurso estilístico bellísimo. En Juan, frente al fundamento de lo malo identificado con lo demoníaco, se presenta a Cristo como fuente del bien, pues viene del bien originario porque Él es el verbo encarnado. ¿Recuerdan que en Juan, qué es lo que pasó? Dice en el Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él se encarnó. Y si ese es el sumo bien, el bien por excelencia, en tanto se encarna, en ese momento vence todo mal. Para Pablo entiende la victoria de Cristo sobre los poderes destructores como una perspectiva cósmica. O sea, si se dan cuenta, los distintos autores en el Nuevo Testamento usan ahora lo demoníaco como pretexto escriturístico, narrativo. ¿Qué es lo que le importa a Jesús? En el discurso de la vida de Jesús, ¿le importa hacer referencia a la existencia de los demonios? Volvemos a la respuesta que diríamos hoy. No le importa. Lo que le importa a Jesús es hablar del reino de Dios. Y este reino de Dios, aún ni los ángeles lo conocen.
El verbo conocer hace referencia directa a los semitas, dominar. Y tiene varias acepciones este verbo en hebreo, ¿no? Conocer, dominar, conocer es imponer, apropiarse de. Pues ni los ángeles pueden apropiarse de este reino porque ni ellos saben el día y la hora, ¿no? Ahí están las referencias en Mateo. Pero esta es la novedad de la misión de Jesús. Es el comienzo de una cristologización de lo angélico. Y vean qué bonito, ¿no? Lo angelical ya no importa. Lo que importa es tender hacia una cristologización. Por eso Lucas dice, a quien me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Ya pierden su papel de importancia, sus funciones dejan de tener razón de ser, porque el humano es parte importante de la creación de este reino de Dios que ya está aquí. En el curso de patrología hemos escuchado las reflexiones del doctor Orlando Solano, que nos hacía referencia en una de las visiones del texto del pastor de Hermas. El reino de Dios es como una torre que ya está construida, pero no está terminada. A los ángeles les corresponde terminarla, ¿no? A los humanos, ¿no? Porque el reino de Dios ya está aquí, dice Marcos. Entonces, papel más importante realizan en la vida de Jesús el diablo y sus demonios, porque lo demoníaco está ahí en la sociedad, pero no se teoriza en torno a su origen. En el desarrollo escriturístico de los evangelios, no importa hacer referencia a si hubo una rebeldía inicial, a si Dios fue el que los tiró del cielo, no le importa eso a los escritores del Nuevo Testamento, sino que y vean, no se discute su forma de existencia, sino que el diablo aparece como un momento concreto de la existencia del hombre caído, enfermo, aplastado por la vida. Y de aquí que se entiendan las posesiones demoníacas así en el Nuevo Testamento. Ahorita le vamos a dar vuelta a lo mismo. A Jesús no le importa la visión del mundo en general, lo ocupan los hombres caídos, oprimidos, de su propio, lo que le preocupa es esto, ¿no? Hablar de estos hombres oprimidos. Es en ellos, y precisamente en ellos, en los humanos, donde se encuentra el adversario. Vean, esto es importantísimo. Lo diabólico es aquello que destruye la existencia de los hombres. Por eso, la actuación de Jesús se explicita por medio de exorcismos. ¿Cuál es el exorcismo según esto que está puesto en la pantalla? El exorcismo no es como tal liberar al humano de entidades espirituales que llegaron a alojarse aquí en el vaso, ¿no? En el hígado. No, más bien, el exorcismo entendido así es tratar de establecer el bienestar, el mensaje del amor. Por eso, en el fondo de la diapositiva puse la imagen de una persona con dos caras, ¿no? Ahí está lo diabólico. Bueno, no ahí, aquí, en mi cara. Bueno, en mis decisiones de vida. Miren, los exorcismos que quizá en su origen fueron prácticas apotropaicas destinadas a conjurar el poder adversario de los espíritus, vienen a ser para Jesús un tipo de praxis radical del reino. Eso es lo más importante para Jesús, recuerden, ¿no? Por ellos quiere ayudar al hombre haciéndole que pueda ser humano, vivir en libertad, desarrollarse con salud, desplegar el poder de su existencia. Y yo creo que aquí ya podemos irnos enterando de cuáles son entonces las referencias más coherentes hacia los exorcismos. Lo que quiere hacer Jesús cuando exorciza a un humano es esto, lo voy a repetir. Quiere ayudar al hombre, quiere ayudarle a que pueda ser cada vez más humano o más bueno, moralmente hablando. Quiere ayudarle a que viva en libertad, no que esté respondiendo, como dice Pablo, a sus instintos, ¿no? La concupiscencia. Quiere que se desarrolle con salud y quiere ayudarle a que despliegue su poder de su existencia. Ahora, puse aquí una palabrita, la apotropaico, ¿no? Y como
yo creo que no es una palabra tan común, no la he escuchado muy seguido, lo puse aquí al final, ¿no? Es un término antropológico, los doctores, ¿no es cierto? Híjole, perdón, Emanuel, ¿no? Aquí es lo malo de tener doctores en antropología aquí. Pues yo encontré que es un término antropológico para describir un fenómeno cultural que se expresa como un mecanismo de defensa mágico o sobrenatural evidenciado en determinados actos. Vean cómo este fenómeno lo seguimos teniendo hoy. Y seguimos teniendo miedo a todo lo relacionado con lo demoníaco porque seguimos en un esquema apotropaico, en donde hacemos una referencia cultural a una necesidad de defendernos de lo mágico y sobrenatural, y por eso necesitamos establecer ritos. Por eso tenemos las medallitas que me cuelgo aquí, pues tenemos imágenes en nuestras paredes, porque nos sentimos necesitados de lo espiritual. Sin embargo, para el mensaje evangélico, eso ya no sirve, ya sobra. Déjenme leer mi chat, pero de antropología filosófica. Ah, con razón. Bueno, pero está muy bonita la palabra. Así le voy a poner a mi hijo. Entonces, si lo demoníaco se entiende como lo impuro, vamos a ver por qué, ¿no? Dice, por ejemplo, en Marcos, ahí están las referencias bíblicas, lo impuro, lo que al hombre le impide realizarse en transparencia es lo demoníaco. Por ejemplo, es demoníaca la enfermedad, entendida como sujeción, impotencia, entendida como incapacidad de ver o de andar y de comunicarse con los otros. Es demoníaca sobre todo una especie de locura más o menos cercana a la epilepsia. Ella saca al hombre fuera de sí, le pone en manos de una especie de necesidad que le domina. Pues bien, ayudando a estos hombres y haciendo posible que ellos sean, Jesús abre el camino del reino. Y entonces podemos ir entendiendo que todas estas referencias a los relatos de curación y de sanación de Jesús no hacen referencia a un evento histórico, sino que están siendo utilizadas estas narraciones con un objetivo muy específico, que es el que está en pantalla. Nos está ayudando Jesús metafóricamente a que seamos, a que dejemos de depender de las impurezas que nuestras deficiencias carnales nos están ayudando a que deformemos nuestra humanidad. Por eso la maldad, en términos ya del arte cristiano, se manifiesta con lo feo. Hay un libro de Humberto Eco, que la historia de la fealdad en el arte, y también de lo bello, pero en donde vemos en las imágenes feas, pictóricas, ¿no? de los demonios, precisamente esta metáfora. Si lo impuro es lo malo porque hay una referencia directa a lo éticamente deplorable, al alejarse de perfeccionamiento del espíritu, entonces es lógico que en las imágenes demoníacas encontremos lo más feo que podamos encontrar según nuestra mentecita humana. ¿Y qué es lo más feo que podemos encontrar? Es un ser con cuernos, con cola, con patas de pepino y con bigotes de mexicano y no sé qué más le podríamos poner al pobre demonio, ¿no? Bueno, perdón a todos los que tienen bigotes, se ven bien ustedes. Entonces, otra palabra bien bonita, teologización de lo angélico. Vean, ¿no? Ya estamos entrando a ámbito de la teología y vean cómo hicimos el salto bien bonito. No nos importa, otra vez lo repito, ¿no? No nos importa determinar si existe o no existe Satán. Desde la teología nos importa teologizar la imagen del ángel, teologizar, cristologizar la imagen de Satán, ¿no? Antes de que sigue, pero esas medallitas no tendrán un poder sobrehumano, Elisa, pues según la teología, no. Según la teología es todo lo creado no tiene poder en sí mismo. Ahora, que no me odien, pues ya te odiamos por ese comentario, así es que, pero gracias por advertirnos. No, yo tengo un montón de esas medallitas, me encantan. Me sé la oración en latín y la pongo por todos lados, justo al lado de mi Belzebú y demás.
No es malo, es como para ir entendiendo también la realidad del humano. El humano es un ser de símbolos. Ustedes me entienden más o menos porque yo estoy usando símbolos que ustedes entienden. Para que el humano establezca esta relación con lo trascendente, también necesita símbolos para acercarse a lo trascendente que también es simbólico. Las medallitas, ¿son malas o son buenas? No importa. Si a ti te sirven como símbolo de algo trascendente, entonces utilízalas. Ese es el mensaje teológico. Y por eso quiero que le demos una vuelta y otra vuelta y otra vuelta al mensaje teológico de la Biblia. La propuesta es, no me importa si es histórico o no, me importa que sirva a un mensaje simbólico, teológico. Dios está detrás de todo. Dios es el que te sustenta a tu ser. Ese es como el mensaje. Son un medio de nuestra fe, exacto. Por ejemplo, las figuras de los santos para algunos ritos católicos. La manifestación de la imagen es poner el icono, sobre todo para los cristianos ortodoxos, los católicos ortodoxos. No nos importa que el icono esté bello, nos importa que el icono sea una ventana para ver lo que está detrás. Si en una casa no tienes ventanas, es muy difícil que entre la luz del sol. Y entonces, si pones una ventana, es más fácil que entre la luz. Ese es el objetivo simbólico de las figuras de los santos, por ejemplo, para los iconos rusos. Y por eso son tan bellas las imágenes, porque no son bellas en sí mismas, sino porque te permiten ayudar a ver lo bello que está detrás. Ese sería el origen de los símbolos, por ejemplo, las medallitas de protección. Ahora, si en el fondo de las medallitas de protección entendemos que no hay necesidad de protegernos ante entidades creadas o inventadas por el humano mismo, sino que debajo hay un poder divino, el del Dios, que en el cristianismo le llamamos Yahvé, pero que en otras tradiciones religiosas le llamarán de otro modo, pues entonces no pasa nada que las tengas ahí en tu casa, ¿no? Y a mí me encantan porque todas estas metáforas de las diversas religiones populares o de las diversas manifestaciones religiosas en la historia no son más que un intento humano en general, de cualquier raza, de acercarse a lo que está más allá de uno mismo. Y yo creo que en esto sí pueden conciliar todas las religiones que existen, en que hay manifestaciones religiosas por una necesidad de trascender, de ir más allá de nosotros mismos. Y por eso podemos encontrar diversas manifestaciones religiosas o litúrgicas. Las primeras noticias que tenemos de unas referencias hacia lo trascendente en los ámbitos de la antropología, de la arqueología, es cuando se empezaron a encontrar restos humanos enterrados. ¿Por qué? Pues ¿por qué los entierran? ¿Cuál es la necesidad si no sabían que producían enfermedades biológicas, ¿no? Los enterraban porque empezaba a haber una conciencia de algo trascendente. Más allá de cualquier religión específica, hay una necesidad espiritual ahí. Y las medallitas y la creencia en todas estas imágenes no es más que parte de lo mismo, de una necesidad espiritual. ¿Cómo ir madurando ese mensaje? Depende de cada quien. Veamos que, por ejemplo, en el Evangelio, en Mateo, esta es una lectura que podemos ir haciendo también, se acusa, por ejemplo, a Jesús de hacer cosas satánicas. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Jesús? Recuerden lo que dicen los textos del Evangelio. Está liberando a unos pequeños insignificantes endemoniados para engañar mejor al pueblo, los separa de la ley y los pone en manos del diablo, es un poder antidivino. ¿Se acuerdan que todas estas son las críticas que le hacían a Jesús? Y como no le convenía al Estado que hubiera alguien como Jesús que estuviera diciendo no le rindan tributo al rey, sino ríndanle tributo a su creador, eso tiene una lectura política, por lo tanto no conviene al Estado político, económico obviamente, que Jesús siga dando estos discursos y por lo tanto hay que atacarlo. ¿Cómo? Diciendo que es satánico. Jesús vendrá a ser una especie de encarnación de Satán, un demonio principal, ¿no?
más peligroso que todos los demonios. Déjenme leer. Ay, ¿cómo accedo al chat? Ah, ya vi. Alguien escribió en el chat. Dice Antonio, nosotros necesitamos de símbolos para acercarnos a Dios. Somos seres simbólicos. Pero Dios también necesitará, sí. Bueno, no lo necesita por su esencia. Él es y no necesita nada de lo que los humanos necesitan. Pero en el grado en que quiere comunicarse a Dios, lo va a hacer por su voluntad y divina gracia, de manera que el humano lo vaya entendiendo. A este proceso se le llama en teología economía salvífica. No podemos decir que Dios no puede algo, porque incluso la palabra poder está en las categorías mentales humanas. Sin embargo, Dios quiere dar el mensaje de su revelación misma de modo que el humano la entienda. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer de manera económica. Económica no de barata, sino económica en el sentido de que está dosificando su revelación. Entonces, no podemos decir que Dios necesita símbolos, pero sí podemos decir que Dios usa símbolos para comunicarnos su esencia. De otro modo, no podría comunicarnos. ¿Por qué? Porque las palabras divinas no las comprendemos los humanos porque no somos divinos. Bueno, por ahí hay algunos divinos, ¿no? Pero no, en general, los humanos no podemos comprender algo que está más allá de lo humano. Incluso hacer cualquier tipo de crítica a lo divino es gracioso porque todo lo que podamos decir es desde palabras y conceptos humanos. Y por definición conceptual, Dios desborda todo concepto humano. Entonces, por lo menos es gracioso, ¿no? Bueno, espero que no le haya dado vueltas a tu pregunta, Antonio. Dice, Jesús responde de una forma decidida y programática. Cuando acusan a Jesús de que es satánico, Jesús dice, a ver, si yo expulso a los demonios con la fuerza del Espíritu de Dios, esto significa que el reino de Dios está llegando hasta vosotros. Por eso decíamos en algunas diapositivas anteriores, el modo como se entienden los exorcismos desde el Evangelio es este. Ante la imagen del exorcismo como un demonio que está dentro de un humano, se presenta una realidad contrapuesta totalmente que es la del reino de Dios. Eso es teologizar al ángel. Eso es teologizar el discurso, el relato bíblico. Eso es entender la propuesta que hay cuando se mencionan estas metáforas de posesiones demoníacas, ¿no? Y vean, los exorcismos de Jesús entonces se entienden como signo y lugar del advenimiento del reino de Dios, que se expresa y actúa precisamente en un mundo dominado por lo diabólico. 2. Jesús entonces no es un emisario de Satán, sino es enviado de Dios, y por eso tiene un poder que es superior, el mismo poder de lo divino. 3. Satán ya está vencido. Él era el fuerte, y lo podemos ver así en algunos otros textos del Antiguo Testamento. Dominaba la casa de este mundo, ahora ha llegado uno más fuerte y le ha quitado sus poderes. Dios mismo actúa por Jesús y está expresando y realizando su obra sobre el mundo, ¿no? Y si pueden alcanzar a ver en sus diapositivas, de fondo puse la imagen ya icónica, ¿no? De una escena de la película del Exorcista. A la mujer, a la niña le está dando vueltas su cabeza, ¿no? Al cuerpo. Pues muchas de las imágenes que tenemos es para entender realidades más allá de las humanas, es gracias a estas cosas, a películas en nuestra última época, pero en las épocas de los primeros siglos, pues gracias a todas estas imágenes, ¿no? Sí utilizan a Satán, pero como una imagen para darnos a entender algo. El problema es que no nos quedemos con el mensaje de fondo, sino que nos quedemos con la vasija que contiene el mensaje, ¿no? Algo así. Pero no se preocupen, vamos a hablar más de lo mismo. Así es que no lo expliqué bien, aquí a lo mejor se va explicando de otro modo. A ver, varios me dijeron, pero a ver, ¿existe o no existe el diablo? ¿Qué podemos decir, no? ¿Y qué dice la teología? Ciertamente existe. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿En la casa de mi vecino?
Dice la teología, existe desde el principio de la historia. El hombre viene de Dios, pero ha surgido en un principio en el que brota pronto también el homicidio y la mentira. Entonces, ¿existe el diablo? Sí. ¿Dónde? En el que miente, en el que mata, en el que, ¿no? Ahora, vencer al diablo entonces significa ir suscitando en práctica de gratuidad y entrega radical un orden que no sea de la mentira y de la violencia, que es el orden de lo demoníaco. Es lo que Jesús ha realizado en su camino y es lo que suscita con su muerte y con su Pascua. ¿Por qué es medio complejo hablar de estas cosas? Porque aquí podríamos preguntarnos, ¿dónde está el aspecto de la responsabilidad humana? ¿No? Si en mí hay un demonio que me lleva a matar y que me orienta a mentir, entonces no soy yo el culpable. Entonces el culpable es un espíritu por allá, ¿no? Está haciendo que yo actúe mal. Y por lo tanto yo podría decirles desde la teología, no, tampoco evadan su responsabilidad. Lo que intenta hacer el mensaje, por lo menos del Nuevo Testamento, es presentar a Cristo como la contraposición al mal, como victorioso, y en ningún momento está ayudándonos a que evadamos nuestra responsabilidad de las acciones éticas. Y en algún otro momento lo vamos a revisar, no se preocupen. Por eso es tan peligroso sacar un texto de contexto, ¿no? O sea, tomar un pedacito de la Biblia y decir, palabra de Dios, y esto se debe entender solamente así. No, por eso es necesario agarrar de conjunto el texto del Nuevo Testamento, ponerlo en su contexto con el Antiguo y con las culturas circundantes y demás. Entonces, en los exorcismos no se trata simplemente de curar a unos enfermos. Jesús ha realizado una especie de exorcismo. Perdón, alguien escribió en el chat. Dice Nayeli, sí, es más fácil. ¿Qué es más fácil, Nayeli? ¿Lo de eliminar la responsabilidad humana? Yo creo que sí te referías a eso, pero sí, eso es más fácil, ¿no? En la práctica común, sí, no tener responsabilidad. Decimos, es que no fui yo, fue el demonio de la tarde. Y no sé, recuerdan que hasta están las imágenes del demonio de la tarde y hay un demonio para cada cosa. Pues no, son responsabilidades que no queremos tomar desde la antropología, desde la ética, ¿no? Pero vean, la propuesta del Evangelio es esta. Jesús ha realizado una especie de exorcismo universal. ¿Cuál es este exorcismo universal? Nos capacita para vivir en libertad. Además es emocionante, ¿no? Pues no sé, yo no puedo hablar de esas cosas emocionantes. No, vamos a pegarnos al mensaje del exorcismo universal. ¿Cómo deberíamos entender en la práctica de Jesús? Como esto. Estamos capacitados para vivir en libertad. Y esto es muy importante a pesar de que parezca un discurso dominical. Sí, estamos capacitados para la libertad. ¿Qué significa? Que no puedes evadirte de tu responsabilidad. No puedes decir, es que el demonio Belial vino, entonces por eso le estuve coqueteando a tu esposa. Y el demonio de la tarde vino y pues por eso maté al que me robó dinero. O sea, no, esa no es vivir en libertad. La propuesta ética del Evangelio es muy específica y muy clara. Hazte responsable de tus propias cosas en contexto, ¿no? Hay consecuencias sociales. Por eso se rompen imposiciones en el amor de una verdad que supera el homicidio de principio, ¿no? Ese exorcismo de Jesús se traduce en una actitud de un cambio universal que es gratuidad, de entrega de la vida por los otros, de pura y absoluta no violencia. Con estas frases podríamos preguntarnos, ¿en un ámbito de violencia se está viviendo el reino de Dios que Jesús nos trajo? No. Siempre y cuando haya violencia, hola Dani, siempre y cuando haya violencia en el reino, en la sociedad que estás viviendo, en ese momento no estás llevando a cabo como sociedad y como individuo los mandatos específicos del Evangelio, ¿no? Por eso se puede afirmar que por la muerte de Jesús se ha derrotado y destruido aquel príncipe del mundo que tenía a los hombres sometidos. Vean cómo
sí puede hacerse referencia, si sacamos de contexto el texto, a que no tenemos responsabilidad. Sin embargo, la propuesta de fondo es que te está capacitando precisamente para estar en libertad. Por eso dice en algunos relatos de posesiones demoníacas en el Evangelio, que no podía hacer nada, que sus miembros estaban volando por un lado y por el otro, como lo puse en una diapositiva, como algunos casos de epilepsia, en donde no hay autocontrol. Y entonces la propuesta del Evangelio es precisamente lo que no, en lo que no queremos caer, que dice, la propuesta de Jesús con el reino te ayuda a que seas libre y autónomo. Y luego en el Apocalipsis dice, ¿no? ¿Se acuerdan como en yo estoy, dice Dios, yo estoy en la puerta de tu casa y estoy llamando. Yo ya hice el primer movimiento y de ti corresponde si me respondes o no, si abres la puerta y me invitas a comer. Entonces, en el exorcismo universal de Jesús, la propuesta es, yo ya te estoy capacitando para la libertad. Si tú decides entregarte a las prácticas demoníacas, entendiéndolas desde esta postura, es porque tú quieres, no es porque hay un demonio en ti. Muy bien. Entonces, a ver, dice aquí, a través de un itinerario liberador que culmina en su muerte, perdón, ese es lo que hace Jesús, ¿no? A través de un itinerario liberador. Esto es muy interesante y lo quise poner porque el itinerario liberador es el de Jesús con su práctica. Hay un tipo de prácticas que así se les denomina, práctica liberadora, y que podríamos decir entonces que toda teología, en tanto análisis radical de la práctica de Jesús, es teología liberadora. Ahora, desde aquí podríamos decir, ¿somos teólogos de la liberación? ¿Qué es lo que dice la teología de la liberación? Toda teología correcta es teología de la liberación, porque Jesús tiene en el fondo de su práctica como interés esta liberación. Por eso los primeros creyentes han interpretado su vida y su muerte y la Pascua de Jesús como momento clave de liberación, es decir, superación de lo diabólico. Y vean cómo está manejándose la imagen del diabolos, del demonio, ¿no? Miren, la batalla y la victoria de Jesús contra el diablo, que aparece condensada de forma genial en el relato de las tentaciones. Estos textos nos sitúan ante el Christus Victor, no el Víctor, ¿no? El Cristo vencedor. ¿Ante qué venció? Pues ante estas cosas. Recuerden ustedes el relato de las tentaciones, ahorita lo vamos a retomar, para que veamos cómo usan la imagen de Satán los evangelios. Por eso, miren, cuando se evoca la presencia del ángel del Señor, es un momento de liberación. Por eso la anunciación que va en Mateo es una buena noticia ante el reino de lo diabólico, ¿no? Y además, haciendo referencia al Antiguo Testamento, es también una necesidad de decir que Dios está presente en este mundo. Bien, estos momentos de exorcismos y estos momentos de la encarnación del Hijo de Dios, mencionados aquí por las narraciones de la Anunciación, hacen referencia a que Dios está presente y entonces ya no hay necesidad de preocupación. Déjenme ver si encuentro lo de las tentaciones. Aquí viene. Miren, solo porque ya lo había sacado, vean. En el relato de las tentaciones, Satán es tentador y es anticristo porque ofrece un ideal de realidad humana que es reverso y contrario al ideal de Cristo. Ustedes recuerden cuando Satán está tentando en la tentación de Cristo, no en la película, en el Evangelio, ¿no? Satán se identifica primero con el culto de los bienes materiales. Le ofrece pan, ¿no? Nunca más tendrás hambre. Pura pizza diaria. También se identifica con el culto al poder, ¿no? Le ofrece reinos a Jesús. Y de la imposición ideológica, como encarnándose así en los poderes del mundo. Este es su ser y esa es su obra. La destrucción del hombre y con el hombre la lucha contra el Cristo. Esta imagen, bueno, estas palabras que puse aquí, yo
yo creo que son muy importantes para entender el modo, ya resumido, cómo utiliza el Nuevo Testamento la imagen de Satán. Y por eso dice, no me importa saber de dónde viene Satán, porque el interés es otro. El interés es hacer hincapié a que como humanos tenemos que estar por encima del culto a los bienes materiales, al poder y a la imposición ideológica. En otras palabras, podemos decir, siempre y cuando encontremos algunas de estas tres cosas, que son como el modo de englobar los males morales, sociales, vamos a encontrar un reino de Satán. Y, a ver, déjenme ver que voy a salvar, a evitar leer. Miren, voy a saltar algunas diapositivas, pero no se preocupen, les puedo pasar las diapositivas y no es tan importante. Déjenme ver. Esto ya lo mencionamos a grandes rasgos, entonces no se preocupen. Bueno, ya como finalización de este como tema rápido de teologización angelical, nos vamos acercando a al siguiente momento que la teología trabaja, que es la cristologización de lo angélico. No solo teologizar el discurso de lo demoníaco, es decir, entender el modo en cómo se utiliza la imagen de Satán, sino después acercarnos al otro paso que es, ya que lo teologizamos, ya que entendemos el mensaje teológico de fondo, uno de los siguientes pasos es entenderlo desde la perspectiva cristológica. Y ya más o menos lo hemos comenzado a hacer. Miren, en la cristologización del mundo angelical, entendemos que hay dos reinos opuestos frente a frente. Cristo y sus ángeles, que acogen a los justos, y por otro lado el diablo y sus ángeles, que expresan y motivan la caída de los malos. Satán ejerce funciones de anticristo, ¿no? Por eso lo de las tentaciones que mencioné hace un momento. La existencia de Satán rompe los moldes cartesianos racionalistas del sujeto y del objeto. Satán no es un objetivo ni tampoco es subjetivo. Es una posibilidad real y amenazadora de nuestro ser en el mundo. Así es como se ve desde la cristología. Esa posibilidad, sin embargo, ha sido derrotada y vencida originariamente por el Cristo. Es el objetivo de la encarnación del Hijo de Dios. Pero eso no significa que no nos siga tentando, ¿no? Esa tentación constituye un elemento clave en nuestra historia como seres libres que realizamos la existencia. Es decir, la posibilidad de salvarnos la tenemos diario y la tenemos porque hay una misericordia constante de la divinidad. Pero también eso significa que somos completamente libres a hacernos los sordos y actuar de manera poco ética. ¿Por qué? Pues porque hay una libertad en nuestra creación, ¿no? De humano. La muerte y la mentira no son momentos separables, sino que son rasgos de un mismo proceso de caída, son facetas del derrumbamiento diabólico. Por eso podemos entender al diablo entonces como una violencia universal que se desata desde el principio y llega hasta Jesús. ¿Cómo le llega a Jesús? Pues lo asesinan, ¿no? ¿Quiénes? Los humanos. La lucha de todos contra todos que parece ser el fundamento de la historia. Precisamente esa violencia es la mentira, ¿no? Que enmascara el sentido de Dios, incapacita para descubrir la verdad de la existencia. Esto es como para hacer referencia una vez más a lo mismo. Tenemos plena libertad de hacer lo que querramos, claro. Hay consecuencias, pero entonces todo el discurso va enfocado a lo que yo decido como humano. En otras palabras, lo que hace el Evangelio es aventarnos la bolita, decir, como ya vino Jesús, ya tienes que hacerte cargo de tus actitudes éticas en este mundo. Es más, si tú creías que todos tus pecados los ibas a lavar sacrificando una paloma o un becerro puro y ibas a decir, ahí se van mis pecados, me lavo las manos y vuelvo a comenzar a pecar, lo que dice el Nuevo Testamento es, ya no vas a hacer más sacrificios porque el último sacrificio y el más puro que pudo haber existido está ahí en la cruz de la muerte redentora de Jesús, de Cristo, y entonces ya no necesitas más sacrificio. Si ya no necesitas más sacrificio, tenemos entonces una posición
preponderante ante la responsabilidad. Por eso podemos analizar el texto bíblico sin ser religiosos desde una posición ética radical. La propuesta radical es, depende de ti completamente. Yo creo que esto es más o menos las propuestas que retoman algunos otros autores, ya lo veíamos en las clases del sábado, en Dietrich Bonhoeffer, ¿no? Autor que murió, el teólogo alemán que murió en los campos de concentración, decía, sí se pueden obtener propuestas éticas objetivas del discurso de las Sagradas Escrituras, entendiendo como el hombre que está completamente haciéndose cargo de lo que va a pasar con su propia vida. No podemos alejarnos de eso. Miren, al final dice, la palabra del Nuevo Testamento entonces resulta tan extensa y multiforme que no puede resumirse en ningún tipo de doctrina unitaria sobre ángeles y diablo. No hay una, sino varias angelologías y satanologías o demoniologías. Quise poner esto al final de esta sesión para recordarles también que a pesar de todas las ideas que yo pueda comunicarles en estas sesiones sobre las propuestas del Evangelio, recordemos que son propuestas también contextuales. Entonces necesitamos siempre releer con las herramientas, con más herramientas que podamos, con las más que podamos, para comenzar una relectura nueva. En otras palabras, también lo que quiero decir es, la teología no te da una respuesta final y conclusiva de estas necesidades espirituales a las que generalmente recurrimos. ¿Existe o no existe el diablo? Cuando escucho ruidos, ¿se debe a posesiones demoníacas o no? No, más bien el discurso o la propuesta evangélica es, ni te preocupes de eso. Y, por ejemplo, en esto yo les puedo recomendar la lectura del exorcista famoso español, de José Antonio Fortea, en su libro Suma Demoníaca, que es un recuento teológico del mundo de lo diabólico. A él le hacen una entrevista y le dicen que si después de tantos exorcismos no tiene miedo a encontrarse con lo satánico o con lo diabólico. Y él dice, no, porque si la propuesta cristiana es establecer una relación cada vez mejor con la divinidad y esa relación la trabajo a partir de buenas obras y de oración constante para incrementar mi vida espiritual, lo demoníaco nunca se va a presentar, ¿no? Se le va a presentar al que no trabaja su vida espiritual. A ellos sí, pues que se preocupen. Yo, que me la paso orando diario y que soy una persona éticamente buena, no me preocupo por eso porque mi alma siempre está gozando de las libertades a las que me invita a participar la divinidad. En ese sentido, el discurso del Nuevo Testamento es tranquilizador, o esa es la pretensión de usar estas imágenes en relación con lo demoníaco. No para que te preocupes, sino como para que dejes de preocuparte. Es lo contrario, ¿no? Te presentamos al ser diabólico para que entiendas que ya lo derrotó Cristo en su encarnación misma. Y si no lo crees, sigue leyendo, ¿no? Es la propuesta del Evangelio es esa. No lo crees, sigue orando. Te preocupas mucho de que hay ruidos en tu casa y de que todo se lo atribuyes a seres demoníacos, pues entonces trabaja tu fe porque no está lo suficientemente fortalecida, ¿no? Esa es como la propuesta básica del Evangelio. Recuerden una vez más, esta propuesta evangélica no excluye otras propuestas que puedan trabajar otras perspectivas. De esas, pues las trabajarán otras personas, como los psicólogos, como los espiritistas y demás, pero la propuesta del evangelio es esta, ¿no? Ya pues, faltan 2 o 3 minutos. ¿Qué les parece que les dejo el micrófono abierto a quien quiera quejarse en público? ¿Tienen alguna duda o algún tema que quisieran que retomáramos con más espacio para la siguiente? ¿O gustan comentar algo? ¿Qué tal? ¿No? ¿Hay alguien que quisiera comentar algo? Si no, no se preocupen. Yo les recomiendo acercarse a las lecturas, sobre todo de las explicaciones de los evangelios. Si tienen cosas diabólicas en su casa,
en lugar de preocuparse por entender si tiene unos cuernos de 5 o de 10 centímetros, mejor preocúpense por orar. Y es como no darle importancia a lo que, por ejemplo, el Evangelio no le dio importancia, ¿no? Yo creo que es el mensaje principal del Evangelio. Sí. Sí, ¿qué pasó, hermano? Bueno, no para ahorita, sino para, no sé si en algún momento al final de todas las sesiones, junto con todos nuestros maestros, se pueda platicar hacia dónde nos tenemos que dirigir. Yo voy a hablar aquí en específico católicos maduros en la fe. ¿Qué nos recomendarían todos? O sea, no es una cosa para responder ahorita, pero para ir pensando. ¿Cómo dejar atrás el pensamiento metafórico fuerte con el que se nos forma los católicos, ¿no? Pastoralmente, ¿no? Que es un poco, básicamente, toda la sesión hoy, creo que he detectado como que estás comentando eso no es lo más importante, ¿no? Y como que siempre nos sale nuestro espíritu católico a los católicos de decir, no, pero sí hay una esencia, hay una cosa dura en los símbolos, ¿no? Entonces, y en lo demoníaco, en los amarres y estas cosas, ¿no? Que desde mi punto de vista, debemos de dejar de lado, ¿no? Ya, pero de alguna manera en algunos grupos continúa. Entonces, ¿cómo ir pensando? Y no es para ahorita, porque digamos es un problema, desde mi punto de vista es un problema de ciertos grupos a nivel mundial, de los católicos. Es como muy típico de lo católico. Y yo creo que sí, yo como católico que me considero, creo que es un problema que hay que dejar de lado, ¿no? Es un tema que hay que dejar de lado. Entonces tú, yo sí me gustaría, no ahorita, porque ya son las 9:02. Entonces, y como irlo pensando al final, ¿no? Muchas gracias, Emanuel. Sí, voy a pensar y voy a dialogarlo con mis superiores, con Mari. Pero creo que sí es importante rescatar que mientras la postura del Evangelio es superar ciertas metáforas, por otro lado, el humano necesita apegarse a las metáforas para intentar superarlas. Lo que podemos hacer es ir limpiando o puliendo los símbolos, pero no podemos deshacernos de ellos porque somos humanos. Entonces, yo creo que hay que ir abrazando esta posición de pulir o madurar los símbolos, ¿no? Y uno de los primeros momentos, por lo menos que se proponen desde el discurso teológico, es acercarnos a la historia. La historia nos sirve para ir contextualizando y ya podremos ir saltando después. O sea, la historia nos ayuda a entender cómo fue avanzando la humanidad y ya después con todo este bagaje conceptual podemos ir proponiendo. Ya más específico y ya para cerrar la sesión, porque como dices, ya se terminó, les recomiendo, por ejemplo, a los que tienen mucha necesidad de acercarse a los temas no tanto teológicos sobre lo demoníaco, sino a la historia de cómo vivían sobre todo en la Edad Media, los sacerdotes, todo este proceso de las posesiones demoníacas, en una plataforma en Coursera, en una plataforma de cursos en línea gratuitos, hay un curso que se llama Magia en la Edad Media. La da la Universidad de Barcelona. Y es un curso muy corto, pero la perspectiva es netamente histórica y puede ayudarnos mucho. Por otro lado, les puedo abrir alguna carpeta con todos los textos que he encontrado sobre el asunto para que vayamos nutriendo nuestras dudas cada vez más. Quiero cerrar ya la sesión invitando a todos a que se unan a las actividades diversas del EPEC, el Espacio Popular de Exploración Cristiana. Recuerden que ya les había comentado que tenemos los sábados clases. Ahorita tenemos teologías decoloniales, teologías contemporáneas y un taller de desarrollo humano.
pero para estos temas creo que nos van a ayudar mucho el doctor Emanuel y la maestra Daniela, que van a dar un curso sobre antropología de la religión, y yo espero molestarlos con muchas preguntas. Pero únense, creo que van a estar bien padres todos estos cursos próximos, y los datos del curso, Leonardo, mira, todavía falta proponer el cartel y los horarios. Sin embargo, quédense atentos a las redes sociales del EPEC, o a la de Mario, o a la mía, donde vamos a poner la información. Ya tenemos confirmados los profesores, que son personas muy críticas y que constantemente están cuestionando los datos, que es los antropólogos Emanuel y Daniela, que están con nosotros aquí, así es que vamos a darles los datos después, Leonardo, y todos son cordialmente invitados. Les agradezco la paciencia de quedarse hasta el final en esta sesión, y pues les agradezco todo. Sigan uniéndose a todas estas reflexiones, que tengan muy bonita semana y saquen sus medallitas, no hay problema. Nos vemos entonces, saludos a todos, que tengan muy bonito Gracias, día. buenas noches. Adiós a todos. Gracias. Bye. Bye. Buenas noches.